¿Qué le pareció a usted, doctor? Me pareció muy interesante. Hay que cambiar varias cosas. El Estado le habla a la sociedad a través del Código Penal y le comunica cuáles son sus valores. Pero tenemos que cambiar el sistema penal porque si no la inseguridad, el narcotráfico nos va a cambiar a nosotros como sociedad. Tenemos que cambiar el catálogo de delitos que tiene casi 100 años. Tenemos que cambiar el Código Procesal, que ya está aprobado por el Congreso de la Nación, un código ágil, con celeridad. Necesitamos transparencia. La sociedad pide transparencia, quiere saber qué sucede en la justicia. Quiere que se comuniquen los trámites y que se comuniquen las sentencias, con un lenguaje fácil, sencillo, que se comunique el patrimonio de los magistrados, lo que hacen y lo que tienen. Forma parte de esa transparencia que la sociedad está pidiendo. ¿Eso va a estar incluido en el Código Procesal? Está incluido en lo que tiene que ver con la gestión judicial. Son 3 capítulos. El Código Penal, que nos define cuáles son los delitos y cuáles son las penas, que tiene 100 años en la Argentina. El Código Procesal, que determina la aplicación efectiva de esa ley penal. Y la gestión judicial, de la cual nos habló el presidente o sea, de la Corte la gestión, Suprema. estas cosas que usted marca, es lo que van a definir las comisiones. Efectivamente. Y va a ser fruto de la acordada de la Corte. Vamos a un ejemplo. Celeridad, agilidad. ¿Cómo se puede trabajar en casos de lesa humanidad? En el Código Penal se está incorporando los delitos de lesa humanidad que nunca estuvo en el Código Penal, pero necesitamos que estos juicios, que son complejos, tengan normas que permitan dinamizar los plazos, que se tomen en cuenta aspectos que ya sucedieron en otros procesos, evitar revictimizar a situaciones de determinadas personas. En definitiva, esto hace la agilidad, la tipificación hacia el Código Penal y el Código Procesal va a determinar cómo el fiscal, la víctima, en oralidad, sin tantos papeles, con un expediente digital, va a poder llevar a cabo la aplicación efectiva de la ley penal. ¿Y eso es Argentina o eso es un país imaginario? Esa es la Argentina que soñamos, la Argentina moderna. moderna. ¿Es una Argentina de 1, 2, 3 años vistas o 2030? Es una Argentina posible, con los consensos. Hemos estado conversando con los miembros de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, con las distintas provincias. El Código Penal es federal, es el mismo Código Penal que define lo prohibido y lo permitido en la Argentina en todas las provincias. Por eso es necesario un consenso, no un código que contenga una determinada ideología, sino que sea posible, que sea ágil, que sea moderno. Este año, en un mes aproximadamente, se va a estar 2 meses tal vez enviando al Congreso de la Nación el nuevo Código Penal argentino. Y ya que está Agustín Rossi, que lo escucha, que es presidente de una de las bancadas más importantes en diputados, ese código, medularmente, ¿cuáles son las reformas estructurales a las que vamos a asistir todos los argentinos a partir de, eventualmente, su tratamiento y su sanción, que va a ser parte de la agenda legislativa medular? Lo más importante, incorporar las nuevas modalidades delictivas que hace 100 años no existían en el Código Penal: medio ambiente, delitos genéticos, tráfico de órganos, delitos en el ámbito del deporte, lesa humanidad, delitos económicos, delitos vinculados con los bienes culturales. Ajustar las penas, que sean proporcionales en función de todo el universo, que no se sancione siempre al mismo sector social que comete determinada cantidad de delitos, que haya equidad, no solamente con la pena de prisión, que en determinados delitos de funcionarios públicos tengan penas de cumplimiento efectivo, que exista el decomiso anticipado definitivo de los bienes, no solamente la preocupación del derecho penal en la cárcel, sino también en que el dinero mal habido vuelva al Estado para que pueda cumplir con sus fines sociales, son algunos de los aspectos a modificar. O sea, esa imagen de alguien con, qué sé yo, bolso de dinero, rápidamente se lo incauta, si no está declarado en el patrimonio, si es de origen ilícito, y finalmente se pone a disposición del Estado. No se pierde tiempo, no se apela. Hubo una acordada de la Corte hace poquito. Hubo una acordada y hay que hacer el ajuste pertinente en el Código Penal, que es la norma que está por encima de esa acordada, en la cual bajo determinados presupuestos se va a permitir esta procedencia del recupero del dinero para el Estado. Pero también en materia de inseguridad, determinados casos graves debe cumplirse íntegramente la pena, casos de homicidios, de violación, de secuestros extorsivos, y luego va a haber un seguimiento... O sea, perdón, 20 años de condena son 20 años. Exactamente. No hay tutía. No hay tutía cuando se trata de reincidentes y cuando se trata de delitos graves, hasta un máximo de 35 años. Lo único que se elimina del Código Penal es la reclusión por tiempo indeterminado porque la Corte la ha declarado inconstitucional. Aquellas cuestiones que ya fueron zanjadas por la máxima instancia penal va a estar volcada en el Código Penal. Pero en determinados casos graves debe cumplirse íntegramente la pena hasta un máximo de 35 años de prisión para los casos graves, en los casos de reincidentes 40 años de prisión. Y luego un seguimiento sociojudicial
Es decir, estamos tomando institutos que suceden en el derecho comparado. No somos ni los primeros ni los últimos en modificar el Código Penal en Francia, en Alemania, en países de Latinoamérica. Hay determinadas experiencias que son útiles y así como se tomó en cuenta lo que hicieron las comisiones anteriores, también estamos mirando lo que sucede en otros países. Doctor, acerca del tema aborto que vamos a debatir en un ratito nada más con Agustín Rossi, ustedes también en comisión han tratado este tema, ¿no? Efectivamente, el Código Penal debe mostrar los intereses vitales de la sociedad y este es uno de esos intereses vitales de la sociedad. En septiembre del año pasado ya hemos empezado a discutir el tema, se han generado 3 posiciones, la comisión está integrada por 12 miembros, en este momento las 3 posiciones están sumamente empatadas porque justamente hay divisiones, hay distintas opiniones, estamos también un poco a la expectativa de lo que sucede en la dinámica del Congreso de la Nación. Hay una primera posición que admite supuestos de no punibilidad del aborto, tal como están en el Código Penal, algunas la limitan a un plazo de 12 meses, otras de 12 semanas, perdón, de 12 semanas. Se está discutiendo si el plazo es de 12 o es de 14, forma parte del debate. Otra posición está admitiendo la posibilidad de peligro para la salud física o mental de la madre conforme el estándar de la Organización Mundial de la Salud, es decir, incorporando supuestos que no estaban previstos específicamente en el Código Penal y en la jurisprudencia de la Corte Suprema. Porque hasta acá solo se contemplaban riesgo de vida, es decir, aspectos físicos. Peligro para la salud física de la madre y casos de violación, que fue la interpretación de la Corte Suprema. Y una tercera posición, que también forma parte de estudio, de interrupción del embarazo hasta la semana 12, con informe médico para que la madre pueda tomar eventualmente una decisión responsable. Son distintas posiciones, hemos consultado con médicos, con expertos, ha venido miembros del CONICET, la comisión está integrada por actores del derecho penal que ya tuvieron experiencia en casos concretos, pero también nos valemos de la interdisciplina, de los especialistas en este tema, en trata, en delitos genéticos, en todo lo que necesitamos de las ciencias auxiliares. Hemos convocado a la comisión que prácticamente hace un año que nos estamos dando cita en el Ministerio de Justicia. Es impactante, ¿no? Usted firmó el proyecto, 71 firmas, ¿verdad? Yo no lo firmé, pero lo apoyo. Pensé que estaba su firma. No. Vamos a ver la placa, 71 firmas, de las cuales 38 son del Frente para la Victoria. Si me ayudan con la memoria, ahí está. 19 de Cambiemos, 3 de Evolución, el bloque de Martín Lustó, 3 del Frente de Izquierda, 1 de Libres del Sur, Victoria Donda, 1 del Partido Justicialista, Carolina Moisés, y 2 del Frente Renovador, Cecilia Moró y Raúl Pérez, si es que no recuerdo mal. 71 firmas. Nunca antes un proyecto había tenido tantas firmas, ¿no? Sí, me parece que esta es la vez que mayor cantidad de firmas tiene y hay algunos que no lo hemos firmado, yo porque soy presidente del bloque. Mi posición personal es a favor, voy a acompañar este proyecto, pero como presidente del bloque me pareció que colocar la firma dejaba medio descolocado a aquellos compañeros diputados que van a votar en contra, digamos. Sí, ¿no? Entonces, pero hicieron un contraproyecto, 15, entre los cuales hay algunos del Frente para la Victoria. Pero por eso decidí no firmarlo, pero voy a acompañar la votación favorable y dentro de... Y ahí se ve claramente que la mayor cantidad de aportantes son diputados y diputadas del Frente para la Victoria y en términos de proporcionales también, porque nosotros somos un bloque de 65, digamos, ¿no? Sí, o sea, claro. que mayoritariamente en el bloque hay una posición favorable a la legalización de la Bueno, más de la mitad de las firmas son del Frente para la Victoria. Ahora es curioso, ¿no? Porque 12 años y medio en el poder nunca se pudo discutir y el que lo habilita es alguien que está en contra, pero que habilita el debate. Sí, pero eso es otra valoración, digamos, ¿no? Porque la verdad que yo fui presidente del bloque durante muchos años, después fue Juliana Di Tulio, ambos teníamos posiciones favorables a la despenalización, pero nosotros en ese momento teníamos esta valoración. Tenemos que impulsar el debate en el momento en que estemos en condiciones de que se pudiese aprobar. ¿Por qué? Porque usted fíjese lo que pasa ahora con el oficialismo actual. Si el debate sale favorable a la legalización, el gobierno, que mayoritariamente va a votar en contra, digamos los diputados de Cambiemos y los senadores de Cambiemos, el propio presidente dijo que estaba en contra, ¿qué va a decir? Bueno, nosotros impulsamos el debate. Sí, pero tiene 4 o 5 ministros que están a favor. Muy pocos. La mayoría de Cambiemos lo ve ahí en la cantidad de diputados. Y si el debate sale en forma negativa, va a decir, bueno, nosotros votamos mayoritariamente en sentido negativo. En el caso nuestro, no solamente era, si nosotros impulsábamos el debate y se perdía, era una derrota de la causa, por decirlo en términos concretos, sino que también era una derrota del oficialismo. Entonces también se mezclaban las dos cuestiones. Entonces por eso nuestra valoración siempre fue la que acabo de decir. ¿Leí por ahí que Cristina Fernández de Kirchner podría votar a favor ahora? No lo sé.
¿Habló con ella? Sí, hablé con ella y hablamos de qué manera nos posicionábamos en este, ¿Y qué le dijo? en este debate. No, más o menos lo que le acabo de comentar, digamos, ¿no? Que el bloque iba a tener libertad de acción, que mayoritariamente nuestros diputados y ¿Pero diputadas usted cree que estaban... se mantiene en la convicción de no apoyarlo? No hablé ese tema con ella. Es inteligente para dar respuestas, ¿no? Me mira Mariano Morís, que me mira Nacho. No, pero que digo la verdad, digo la verdad. Estuvimos charlando de una cantidad de temas. Charlo habitualmente con Cristina de las posiciones parlamentarias y demás. Y del peronismo que viene también, supongo, de cara a la Por reunión supuesto. del 16 y 17 en San Luis. Sí, sí, sí. ¿Va a estar ahí? Sí, sí, casi con seguridad voy a estar. ¿Y ella, Cristina? No lo sé. ¿El peronismo se unifica con Cristina o sin Cristina? No, bueno, yo hablo de la unificación de la oposición. La oposición tiene que construir una coalición de partidos, una coalición política que represente a todos los argentinos que tienen una mirada crítica con este gobierno. Cambiemos es una coalición de partidos. Allí está la UCR, está el PRO, está la coalición cívica y hay otros partidos menores. La división opositora lo único que le beneficia es a Mauricio Macri. El único beneficiado con la división de la oposición es Mauricio Macri. Entonces lo que hay que tratar de hacer el esfuerzo es de que entre todos aquellos que tenemos una mirada crítica con el gobierno encontremos denominadores comunes, tratar de no ponerle un corset al proceso de unidad, sino que si unidad no significa lista única, existen las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Dentro de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias se puede dirimir usted propone una gran paso, digamos. Una gran paso opositora, de las distintas miradas opositoras, y será la sociedad en su conjunto, con Randazzo. la sociedad en su conjunto que defina quién es el candidato o la candidata que está en mejores condiciones. Pero Urtubey dijo, Cristina no. Bueno, pero eso está en el plano de la fantasía. La construcción de la oposición sin Cristina, sin el kirchnerismo, está en el plano de la fantasía. Porque Cristina es la dirigente opositora más importante. Es la que ha legitimado su liderazgo en las últimas elecciones. Con su figura ayudó a que otros dirigentes políticos, como en mi caso, hicimos buenas elecciones pero perdió en la provincia igual, ¿no? Bueno, pero sacó 37% de los votos, sacó un nivel ¿Usted le imagina con ganas de seguir? un nivel de legitimidad importante, y además tiene un nivel de estadista, Cristina, que no tiene ningún otro dirigente político. ¿Y usted lo ve con ganas de ser candidata? No sé si la veo como candidata o no como candidata. Digo que pensar la construcción de la oposición sin la dirigente política más importante, no existe en ningún manual de la política del mundo. ¿Cómo vas a prescindir de tu dirigente política más importante? Lo que tenés que hacer es construir con tu dirigente política más importante, que es Cristina Fernández de Kirchner. ¿Con Massa van a hablar, Rossi? Bueno, nosotros participamos en un espacio en la UMED con dirigentes del masismo. Pero con Está Massa. Felipe Solá, con todos. Vuelvo a decir, para mí, Felipe el Solá, límite es Macri. El límite es Macri, nada más. Digamos, desde el FIT hasta el Frente Renovador podemos charlar absolutamente con Se todos. imagina con Del Caño, con, qué sé Bueno, yo, por ejemplo, coincidimos todos en el rechazo a la reforma previsional y trabajamos en esa sesión en forma conjunta. No bueno, digo perdón, que en uno la tenga, marcha de Moyano había más de eso que de no peronismo, digo que que tengas un 100% de coincidencia. Digo que hay que acostumbrarse en la Argentina a trabajar en el marco de coaliciones. Cambiemos conformó una coalición. Y esa coalición, es más, acuérdense usted, tuvo primaria en el 2015. Es cierto, muy despareja, Macri ganó claramente, pero el 4% de San más el 2% de Carrió le sirvió para estar arriba del 30% y dar la sensación de que podía no perder en la primera vuelta y terminar ganando en segunda vuelta, que fue lo que terminó pasando. Entonces, la verdad es que a mí me parece que nosotros tenemos que transitar este camino con mucha inteligencia, en el sentido de que si queremos construir una alternativa a lo que expresa hoy Mauricio Macri. El 60% de los argentinos votó alternativa distinta a Cambiemos en las elecciones parlamentarias. Hoy, la mayoría de las encuestas dicen que el presidente tiene niveles de consenso menores a ese 40%. Entonces, lo que necesita la oposición es tratar de darle a ese universo de argentinos que tiene una mirada crítica a lo que está haciendo el presidente Macri, darle una alternativa política electoral. ¿Cristina está dispuesta a dar un paso al costado, correrse de la escena para ¿Por que qué tiene que dar compitan un paso al costado? para que compitan expresiones del kirchnerismo, del peronismo, del masismo? Uno imagina que no lo veo así. uno no imagina a Sergio Massa compitiendo con Cristina Kirchner en una PASO. No lo sé. ¿Usted imaginaba a Macri con Carrió en el 2014, marzo del 2014? No, perdón. ¿Usted imaginaba Macri con Carrió cuando Carrió se había cansado de decir mi límite es Macri?
Entonces, lo que yo le quiero decir es que cuando centralizamos la discusión en personas, en nombres, digamos, ¿no? Bueno, la verdad que me parece que nos equivocamos. Acá hay una necesidad que la oposición construya una alternativa, porque si la oposición no construye una alternativa, lo que va a terminar haciendo es ganando Macri y los ciudadanos opositores nos van a decir los culpables son ustedes por no haber construido esa alternativa. Bueno, yo siento eso, que tenemos que esforzarnos en construir esa alternativa y, bueno, entre todos, tratar de no poner piedras en el camino, sino de correr las piedras e ir avanzando. Hablando de avanzar, pensando en el nuevo Código Penal, Mariano, volviendo al tema porque va a discutirlo Agustín Rossi y lo va a discutir el Congreso. En términos de efectos contundentes, usted me decía, reincidente, delito grave, prisión 40 años. Delito grave 35 y 35, 35. Se agravan las penas para los conductores alcoholizados que matan al volante. Tenemos una tragedia de un Luna Park repleto por año de víctimas de accidentes de tránsito y estamos hartos de ver cómo los que matan al volante entran por una puerta y salen por la otra. Vamos a tener dos categorías de delitos. Los casos vinculados con los siniestros viales, que va a establecer una categoría de penas hasta los 7 años de prisión, que es 1 año menos que el homicidio doloso. Y después vamos a tener los casos de peligro, aquel que va alcoholizado, en exceso de velocidad. Esto es la experiencia que hubo en España. Correcto. Tipificando y catalogando esta clase de delitos podemos evitar muertes. Entonces, en determinadas situaciones de peligro, además de tipificar cuando se produce la muerte, vamos a anticiparnos en el Código Penal y a tipificar este tipo de conductas. Lo mismo con el tema de las armas. Los casos de inseguridad tienen vinculación muchas veces con los casos de tenencia de armas. Hay dos categorías y las tenencias de armas de uso civil están en un escalón muy bajo. Elevándolas, consideramos que podemos mejorar o adelantar algún tipo de este tipo de conductas, que podemos evitar otro tipo de hechos. O sea, para evitar que la sociedad se arme. Por ejemplo, y los casos de tenencia de armas de uso civil muchas veces demuestran que son los casos de armas que están en los delitos contra la propiedad. Pero otras cosas más, narcotráfico, los casos de organizaciones internacionales con penas mucho más altas que las que tienen hoy en día, sin necesidad de estar criminalizando los casos de tenencia para consumo personal, que ya la Corte ha dicho que es inconstitucional y que sigue estando en el Código Penal. No es necesario tipificar esta conducta porque nos llena de expediente en tribunales y nos saca de foco los verdaderos casos importantes de narcotráfico, de terrorismo, de financiamiento. Son delitos que hoy no están en el Código Penal. Los mismos casos de lesa humanidad, genocidio, terrorismo, desaparición forzada como delito imprescriptible, son delitos que no están en el Código Penal. Por eso vamos a hacer un libro tercero con los delitos de lesa, terrorismo y financiamiento, lavado de dinero, el aspecto económico de los delitos. Son algunos de los aspectos que deben estar incluidos en el Código Penal. Es muy importante lo que usted marca en ese contexto, porque hay muchos jueces que por más que quieran rotular, no tienen figura jurídica para poder poner en prisión a tipos que están cometiendo ese tipo de delitos. Esas armas van a estar en manos de los jueces, no van a tener excusas para decir no podía o no tenía instrumento, eso quiero decir. Exactamente, y uno de los aspectos que estamos tratando de mejorar es achicar el margen de discrecionalidad judicial. Lo que sucede muchas veces hoy es que ante un caso hay distintas interpretaciones, las críticas, mano dura, mano blanda. Estamos tratando de achicarlo. Por ejemplo, determinación de la pena, estableciendo cuáles son las agravantes, cuáles son las atenuantes, y en vez de subir todas las escalas penales, por ejemplo, si hay violencia de género, si hay armas, directamente que el juez aplique el tercio superior de la pena, o si hay discriminación, en vez de subir las escalas penales que no generan situaciones concretas y soluciones concretas, aplicando el máximo del tercio superior de la pena, es alguno de los aspectos que estamos teniendo en cuenta. De la misma forma que está el colaborador eficaz, pero no en una ley especial, particular, para determinadas situaciones, sino para todo el Código Penal. Perdón, el colaborador especial podría ser alguien... a ver, se lo voy a poner en términos muy banales. Alguien que termine siendo la garganta profunda desde un caso de divorcio, de ocultamiento de patrimonio, digamos, hasta corrupción o narcotráfico. Que dé información precisa, verosímil, útil y que eventualmente le permita un acortamiento de pena con un determinado beneficio. Si ha sido partícipe de esa maniobra, naturalmente. Evidentemente que ha sido partícipe y que esté delatando a alguien de la escala superior en la organización. Otro de los aspectos fundamentales tienen que ver con determinados delitos económicos, aduaneros, de evasión fiscal, cambiarios. Son delitos que no están en el Código Penal. Hoy no tenemos todo este universo de delitos económicos, de la misma forma que los delitos en la práctica del deporte, fraudes deportivos, casos que son trascendentes. ¿Cuál sería el delito de fraude deportivo? Fraude deportivo, alguna de las
apuestas clandestinas y muchas otras cuestiones que se generan, o casos de doping que también tienen que ver con delitos en el ámbito del deporte, delitos informáticos, casos de grooming, claro. casos de grooming que hoy no están previstos o que están con penas bajas, que no están proporcionales porque no se ha analizado en su conjunto. Fue una ley particular, sea la ley Bloomberg o sea la ley de grooming, que parcialmente fue modificando el Código Penal y que no ha estado sistematizado. Por eso ha trabajado la comisión en grupo 12 jueces y fiscales durante todo este año. El vinculado con delitos genéticos, tráfico de órganos, permanencia de migrantes en términos de ilegalidad, la situación del extrañamiento. Perdón, un inmigrante que se queda aquí, que perdura más tiempo del debido. No, tenemos que distinguir lo que son faltas administrativas de lo que eventualmente puede ser delitos. Estamos hablando de los casos en los cuales se produce la expulsión porque fue condenada por una causa penal y esa expulsión conlleva la imposibilidad de reingresar al país por determinado plazo, por ejemplo, por el plazo de 5 años, se produce el ingreso anticipado, no se cumplió la pena y se está vulnerando esa prohibición de extrañamiento. Este puede ser un caso puntual de esta categoría de delitos. Agravamiento en ese tipo de cuestiones, digamos. Exactamente. Lo vinculado con los derechos de la libertad de los trabajadores, los casos de acoso laboral, moving, son algunos de los aspectos que no están tipificados hoy específicamente en el Código Penal, tráfico ilícito de bienes culturales, los vinculados con los casos de violación, que tampoco tienen la debida tipificación porque está desordenado, empieza por el abuso simple, va salteando, no tiene una clara tipificación de esta clase de situaciones. Los casos de trata de personas, hemos convocado especialistas, expertos vinculados con trata, fiscal de la Procuración General de la Nación, de la misma forma que en materia de lesa humanidad. El delito de genocidio no está en el Código Penal, está en convenciones internacionales tipificado, y nosotros queremos tener un único Código Penal que defina todo lo que está prohibido y lo que está permitido en la Argentina, y así específicamente lo estamos incorporando. En el caso, para evitar la reincidencia, existe, digamos, ¿van a plantear también el seguimiento sociojudicial de las personas? Exactamente. Cumplida la pena, la reclusión por tiempo determinado, la Corte lo ha declarado inconstitucional. Estamos pensando en un instituto post cumplimiento de la condena para que se pueda el juez hacer un seguimiento sociojudicial con determinadas medidas que permitan justamente controlar a esa persona que ha sido condenada por un delito grave, por ejemplo, una agresión sexual. En definitiva, ¿El responsable sería el juez de ese seguimiento? El juez penal va a tener que efectuar el control justamente de esa ejecución penal. De la misma forma que los delitos menos graves, también estamos buscando cumplimiento efectivo, sin necesidad de que sea el cumplimiento de la cárcel, porque tampoco podemos enviar a más personas a la cárcel. En los casos de penas inferiores a los 3 años, que hoy prácticamente no tiene ningún sentido, la posibilidad de hacer tareas comunitarias, tobillera electrónica, multas que tengan sentido específico. La multa del Código Penal hoy es más baja que la multa de tránsito que puede cometer cualquier persona manejando. Hoy, perdóneme, una multa después de un proceso penal engorroso de años, etcétera, es más barata que una de tránsito. Es más barata que los 2.000 Muchísimo pesos más barato. 4.000 o 6.000 del exceso de velocidad. 226 pesos vale una multa del Código Penal. Estamos poniendo una multa que sea actualizable por un coeficiente. Ese coeficiente puede estar vinculado, por ejemplo, al valor de la tasa de la queja judicial. Hoy son 26.000 pesos, se está poniendo el 10%, que son 2.600 pesos, y la multa va a ser de días multa. Por ejemplo, de 50 a 500 días multa, así sucede en el sistema europeo. El juez no va a estar anotando números de multa, sino va a estar anotando cuántos días multa, que va a ser equivalente a un número que está actualizado. Es decir, que la sanción económica del Código Penal va a tener un sentido específico y que va a ser aplicable para esta clase de delitos. Supongo, Agustín, que esto sí es de verdad importante, ¿no? Sí, es con seguridad, digamos, ¿no? Nosotros nos invitó el ministro de Justicia a una reunión informal con diputados de nuestro bloque, y fueron diputados de otras bancadas para que nos interiorizaron así en términos generales de hacia dónde estaba avanzando el proyecto. El diputado Tailade estuvo representándonos. Bueno, cuando el proyecto esté terminado vamos a poder opinar con mayor certeza. En principio ve con buenos ojos de todas formas que estas cosas Yo creo se aborden. que todo lo que signifique tratar de darle un ordenamiento jurídico, lo que sí está claro, un ordenamiento a todo y una sistematización a todo el sistema penal en la Argentina siempre es bienvenido. Después habrá que ver, bueno, cuál es el espíritu, cuáles son las medidas y demás. Lo cierto es que todos los códigos, lo que han tenido durante estos últimos tiempos, han sido modificaciones parciales. Claro. Parche tras parche, digamos. No, y bueno, y entonces por ahí te han quedado cosas totalmente desproporcionadas o delitos menores con un nivel de penas mucho mayor, porque quizás en un momento sesionó el Congreso con una determinada presión de la sociedad en un determinado momento, ¿no? Entonces, me parece que la sistematización está bien. Bueno, habrá que ver en profundidad
todo el anteproyecto que han estado trabajando, han estado trabajando los jueces para opinar, pero bueno, correcto. Seguramente que después del trabajo sistematizado tendremos el tiempo necesario como para analizarlo en la Cámara de Diputados. Lo quiero liberar preguntándole si cree que ganan la votación a favor de la despenalización del aborto o cree que es un final abierto y cerrado. No, yo tengo una experiencia que fue la experiencia del debate de la ley de matrimonio igualitario, ¿no? Sí. Y yo he visto cómo en el marco del debate, si el debate es un debate sólido, razonable, respetuoso, diputados y diputadas que a veces tenían una mirada, o que no estaban definidos, pero que tenían una mirada más crítica quizás, sobre el tema, han ido cambiando de posición en base a los argumentos. A mí me parece que el argumento más sólido que yo he escuchado, digamos, el argumento más contundente, que más le pega al conjunto de los diputados, es esta cosa de una cuestión de salud pública. Digamos, ¿no? Acá hay madres que se mueren por abortos clandestinos y el Estado tiene que dar una respuesta a ese tipo, a esa cuestión. Por eso digo que me parece que no podría hoy aseverar cómo puede llegar a ser el resultado. Agustín, gracias por este ratito. Muchas gracias a muy ustedes. gentil, hasta la próxima, No, muy amable. por favor. Nacho, te dejo la última pregunta a Mariano Morischi, que lo vamos a también liberar, que gentilmente se ha quedado con nosotros más de lo pactado además. Sí, me imagino, doctor, que toda esta reforma le trajo alguna incomodidad en el Poder Judicial, ¿no? Los jueces de alguna manera pierden discrecionalidad a la hora de establecer o determinar posiciones ante determinados delitos. Pierden mucho margen, ¿no? de discrecionalidad. El objetivo es la sociedad. Debemos mirar a la sociedad. El Servicio de Administración de Justicia es para la sociedad y la sociedad pide dos cosas. Transparencia, que se sepa lo que está sucediendo en la justicia, e igualdad ante la ley. Todos somos iguales ante la ley, la víctima tiene derecho al proceso, el fiscal es el que acusa, el juez es el que decide y las pautas deben ser claras para todos, para los operadores del derecho, para los que aplican el derecho. Muchos de los artículos van a mantener su articulado, pero básicamente para los destinatarios de ese Código Penal, que son los ciudadanos que viven en Argentina y que quieren saber con claridad qué es lo que está prohibido, qué es lo que está permitido y cuáles son sus penas. El fiscal va a tener un rol mayor en la investigación y en la instrucción de todo el proceso penal. Efectivamente, en el proceso penal que fue aprobado y que está próximo a ser definitivamente puesto en práctica, el fiscal es el que lleva la investigación y es el juez quien toma las decisiones finales vinculadas con las garantías constitucionales, principalmente la libertad. Pero un allanamiento lo puede determinar un fiscal. Determinados casos específicos de urgencia podrá ser el fiscal y en otros será el juez. Doctor Morischi, gracias por esta generosidad. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Muy gentil, ¿eh?